La verdad es la palabra de Dios enseñada y el título para el día de hoy es El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Creo que cualquier persona que sea capaz de captar lo que significa eso, no desearía otra cosa que estar del lado del que está sentado en el gran trono blanco. Estar en la casa de ese Dios todopoderoso, estar de parte del Dios todopoderoso, estar seguro que el Dios todopoderoso ha hecho en tu vida todo lo que tú necesitas. Uno de los temas que nuestro Señor Jesucristo más habló cuando estuvo aquí en la tierra, y podemos contar solamente por 3 años y medio más o menos que nos narra las Escrituras. El tema que más habló sería la salvación, pero el segundo tema que más habló era el infierno. El lugar precisamente del que Él te quería librar y te quiere librar, y por esa razón había venido a esta tierra. Dice la palabra de Dios en palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo número 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora. Hermano, no te duermas, viene la hora. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el tener vida en sí mismo. Ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos al Señor en oración y en un momento iremos a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque a veces la palabra de Dios se pone muy seria y se pone muy directa. Y a veces algunos dicen, ¿y si no la oigo? Bueno, también dice el avestruz, ¿y si meto la cabeza bajo el agujero y no veo que viene el león? Qué triste solución. Espero que cada uno de nosotros entendamos que Cristo nos quiso advertir, nos quiso preparar y hizo todo lo necesario para no tener que pasar por esta situación. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Enséñanos a través de tu palabra y muéstranos la verdad. Y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada alma de los aquí presentes y de aquellos que quizás nos escucharán, háblales también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo número 20 de Apocalipsis, versículo número 11. Y vi visión, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar
entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor añada su bendición a la lectura de su palabra, pero cuando Dios, en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y advirtió y anunció y mostró la solución, era porque un día llegaría el tiempo en que sería demasiado tarde. Y entonces se cumpliría ese juicio. Todo pecado va a recibir su justa retribución. Si tú crees en Cristo, Él paga por ti en la cruz. Si Él es tu Señor y Salvador, Él es el que con su sangre te limpia de todo pecado. Pero si no, tú pagarás por tu propio pecado. Y entonces este juicio tendrá que ver contigo. Espero que los que no hayan conocido a Cristo como su Señor y Salvador hoy atiendan y escuchen bien, porque en Cristo hay solución y salvación. Y escucha, ahora, ni siquiera en el día de hoy, es ahora. Si tú te estás ahogando y tú estás ahí a punto de ahogarte y dices, hoy es día de salvación. En el día de hoy, cuando puedas, me echas un flotador y ya me desahogaré. Sí, ni llorando te desahogas, por supuesto. Será ahora, échamelo ahora. Así dice. Ahora es el día de salvación. Ahora, si tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, espero que no piensen, es tiempo de dormirme, es tiempo de que a mí esto ya no me va a tocar, yo ya... Recuerda, eres un embajador, una embajadora en el nombre del Señor Jesucristo. Tienes en el ministerio el trabajo de la reconciliación. Espero que mirándote a ti, mirándole a usted, mirándote a ti también, joven, pueda ver en tu vida y en tus palabras a Cristo, que es la salvación. El Salvador que necesita el alma que no conoce a Cristo. Hasta ahora hemos visto que al final de abrir esos 7 sellos, que eran 7 plagas, al final de tocar esas 7 trompetas, que eran 7 plagas más, y al final de derramar las 7 copas de la ira de Dios, que son otras 7 plagas más contra la tierra y contra los moradores de la tierra, el pecador recibirá su justa retribución. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O eres uno que está con Cristo o uno que está contra Cristo. No hay punto intermedio. O eres amigo o eres adversario, enemigo. Así es. Y los enemigos, dice la palabra de Dios, que pagarán por sus pecados su justa retribución. Dios, el Creador, te creó con el propósito de que toda su creación, incluido tú, le des gloria a Dios. Pregúntate, ¿tu vida le da gloria a Dios? No me importa. Entonces quizás este juicio tiene que ver contigo. Escucha. ¿La vida de tus padres dan gloria a Dios? ¿De tus familiares dan gloria a Dios? No. Entonces tú escucha para poder decirles a ellos. Porque este mensaje no tiene persona que quede excluido de escucharlo y de atenderlo en tu corazón. Dice Isaías 43, 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado.
y los formé y los hice. Toda creación tiene el propósito de darle gloria a Dios. Y tu vida no le da gloria a Dios. Entonces, Señor, no puedo, mi carne no puede, mi mente no puede, mis deseos no pueden, mi inclinación no puede. Y Cristo dice, déjame que te salve, que entre en tu vida. Y yo, en ti, le daremos gloria a Dios juntos. Esa es la obra que Dios quiere hacer en esta mañana. Así que ese es el propósito. Pero lejos de hacerlo, el pecador peca deliberadamente contra Dios y contra su propio cuerpo, que le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces yo soy libre para hacer lo que quiera con mi vida? No me van a prohibir seguir los hábitos o los vicios de mi vida. Bueno, no te lo van a prohibir, pero si deshonran al Señor y tu vida no le da gloria, entonces quizás el Señor te está diciendo, atiende, escucha, presta atención. Dice en el Salmo 7:11, y esto es algo que para algunos dicen, Dios es amor, pero no puedo comprender a este Dios. Es el mismo, porque el amor verdadero no permite la injusticia. El amor verdadero no le da igual el pecado. El amor verdadero no le da igual tu vida. Te quiere, te aprecia y te quiere guardar y limpiar de toda maldad. Dice en el Salmo capítulo 7, versículo 11, palabras que algunos tiemblan al escucharlo. Dice la palabra de Dios. Dios es juez justo. ¿De qué estamos hablando? El juicio del gran trono blanco. ¿Tiene que ver con que Dios es juez? Sí, tiene que ver con que Dios es juez. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo? Sí, Dios está airado. Tu pecado ofende al Dios 3 veces santo. Tu pecado es una rebelión contra la razón por la que te ha creado. Te ha creado para darle gloria. Tu pecado no le da gloria. Mi pecado le deshonra. Por lo tanto, el Señor te dice, estoy airado. No da igual si te arrepientes o no te arrepientes. Es indispensable arrepentirte y pedirle al Señor que entre en tu corazón. Sigue diciendo el siguiente versículo, si no se arrepiente, dice que Él se afilará su espada. La espada de Dios es la que vence. Hemos visto en este capítulo anterior que con la espada que sale de su boca, ciega la tierra. Y todos perecerán, los que no son de Cristo. Así es. Y esto se refiere a este juicio final. No hay más. El juicio del gran trono blanco. Los inconversos de todas las épocas resucitarán de sus cuerpos y junto con sus almas pecadoras se presentarán ante Dios en el gran trono blanco. Será el juicio definitivo ante el más alto tribunal que se pueda encontrar en todo el universo. Y su veredicto será inapelable. No hay, bueno, pues yo voy a tratar de apelar. No, será inapelable. El veredicto será final de los finales. 3 cosas quiero mostraros rápidamente en esta mañana. Las características del gran trono blanco, la comparecencia ante el gran trono blanco, quienes comparecerán, y también la condenación de los que están ante el gran trono blanco. Así es. Las características del gran trono blanco. El apóstol Juan, maravillado por la escena que tiene delante de él, dice, y vi un
gran trono blanco. Algo que va más allá de lo que sus ojos pueden ver, de lo que su mente puede imaginar y de lo que él está acostumbrado a ver. Un gran trono blanco. Bueno, gran se refiere realmente al estatus, al poder, a la autoridad de lo que está viendo. Cuando habla de blanco, el color blanco se refiere a esa pureza, a esa santidad, a esa justicia justa, valga la redundancia. Así. Y cuando habla del trono, habla de la soberanía real. El rey de reyes, el señor de señores, el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes, por decirlo de alguna manera. Así está. Lo que sin duda hacía grande a ese trono era la majestad del juez que lo ocupaba y la importancia y trascendencia de las decisiones que en él se tomaban. Aquí vamos a ver realmente. Nos dice también que y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en ese trono? ¿Quién es el que está ahí en ese gran trono blanco? El versículo siguiente nos dice que los que comparecían ante el trono estaban, y dice, de pie ante Dios. Es Dios. El único Dios. El Dios de todos los dioses que puedas imaginar. No es un Dios de una religión. Es el único Dios. No tiene religión. O hay relación o hay perdición. Así es. Ese es el Dios que está ahí sentado. Ahora, la palabra de Dios nos muestra realmente, y uno de los textos acabamos de leerlo, qué persona de esa Trinidad se le ha dado, aunque se manifiesta esa persona en las tres personas, en la forma de obrar, qué persona de la Trinidad es el que tiene todo el juicio. Y nos dice en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, otra vez, nos he dicho que Jesucristo es el que más habló de ese infierno o del juicio que envía al infierno, dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí está. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Para qué se sienta? Y apartará los unos de los otros. Está juzgando. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Eres oveja del Señor? ¿Eres esa oveja sumisa que escucha la voz del Señor y la sigue? Porque si no, el Señor te está diciendo, si no eres oveja, eres cabrito. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Porque el cabrito está alocado, el cabrito no quiere someterse. Y está diciendo, hay una diferencia. Él es pastor de ovejas. Y es importante. Y dice en el versículo 46, e irán estos, los cabritos, al castigo eterno, y los justos, las ovejas del Señor, a la vida eterna. Así dice. Hemos visto en Juan, el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. El Hijo hoy se te presenta como Salvador, pero en aquel momento será tu juzgador, el que te va a juzgar. Y además, déjame decirte, Él es el que juzga y el que ejecuta el juicio. ¿Suena fuerte? Sí, es el verdugo. ¿Sí? Suena fea la palabra, pero es lo que va a hacer. Él va a ejecutar el juicio. Si hay algo que
más pánico le da a los que van al infierno es la ira de Dios en el infierno. Pero ¿cómo? A ver, sí. Si en alguna manera está la presencia de Dios en el infierno, está en su ira. Así es como va a estar. Yo no quiero ir al infierno. Señor, dime lo que tengo que hacer. Tengo que caer de rodillas, voy a caer de rodillas. Y el Señor me dice, es que lo que hay a cambio es inmensamente mejor. Es mi amor, es mi presencia, es el cielo, es gozar de bendiciones. Yo diría, tendría que estar muy loco. Y si he hecho algo mal, Señor, quiero arreglarlo. Esta es la razón por la que Él nos muestra este juicio del gran trono blanco, para que no tengas que llegar a ese lugar. Nadie va a escapar. Dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios te va a juzgar a ti, aunque cierres los ojos, aunque pienses, yo no voy a prestar atención. Dios dice, yo sé los secretos, lo que hay en tu mente y en tu corazón, y si no quieres prestar atención, igualmente tú sabes que yo lo sé. Igualmente. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, y eso nos vamos en un momento a verlo. Dios va a juzgar conforme a su evangelio. Y eso nos hace pensar un poco cuál va a ser justo la razón por la que van a ser juzgados. La presencia del que está sentado en el trono es tan impresionante que delante de él, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Sí, resulta que no se encontró ningún lugar para la tierra y el cielo. Y lo más probable es que fueran completamente destruidos. La desaparición total de la antigua creación es necesaria para luego crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que si lees el siguiente título, después de Apocalipsis 20, veremos cielo nuevo y tierra nueva. Si es nuevo y tierra nueva, tiene que desaparecer la que hay. Y por supuesto la palabra de Dios nos lo muestra. Nos dice en 2 de Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea, toda esta tierra va a ser juzgada por fuego, pero no un fuego cualquiera. El fuego de los volcanes parece aterrador, pero será muy poca cosa comparado con lo que y la perdición de los hombres impíos. Ese fuego consumirá todo. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Todo se disolverá. Así será en aquel momento. Ahora, esas características nos hacen ver realmente que es muy importante. ¿Quiénes son los que van a comparecer? La comparecencia ante el gran trono blanco. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? El versículo 12 y 13 nos habla de esto y nos dice así,
Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En primer lugar, son todos muertos que resucitarán. Todos han estado muertos y para estar en su presencia resucitarán. Todos los que se presentan han estado muertos. No, pues yo estoy vivo y un día me presentaré. No. Han pasado por la muerte, primero. Segundo lugar, son muertos espirituales. Y eso no nos habla más aún de la muerte física. Porque están muertos físicamente, de alguna manera un día resucitará. Pero no, muerte espiritualmente es mucho más grave. La muerte física, hasta esperar la resurrección, es temporal, un día. Pero la muerte espiritual ya no tiene que esperar nada, es eterna. Por esa razón es tan importante. Estos son todos inconversos. Pero yo fui a una iglesia, pero yo escuché, pero mi papá, mi mamá me mostraron, me aprendí los versículos. Y dice, no, estamos hablando de tu alma, no de tu mente, no de tus tradiciones, no de tu religión. ¿Cómo está tu corazón? ¿En la mano del Señor o lejos y separado del Señor? Eso es lo importante. En tercer lugar, entre ellos, no habrá creyentes. Estos, como ya hablamos en la predicación anterior, estos habrán resucitado en la primera resurrección, y esa palabra primera involucra a aquellos que en el arrebatamiento, cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego serán transformados los que están vivos, o también los que al comienzo del milenio serán resucitados, todos esos que estaban en el altar, bajo el altar, y clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor dice, ahora, resucitar y venir conmigo. Esos son los de la primera resurrección. De los que estoy hablando son los de la segunda resurrección. Y no estoy hablando de orden, estoy hablando de que los de la primera son salvos, los de la segunda resurrección, todos son incrédulos. Así es como nos presenta el mensaje. En cuarto lugar, no habrá distinción de clases. Todas estas personas, no dirá uno, yo tuve un estatus social, yo tuve una economía, yo tuve un poder, yo tuve... No, serán todos iguales delante de él. Grandes y pequeños, como sean. No habrá clases. No habrá clase social, ni cultural, ni económica. ¿Por qué? Porque es así. Dios no hace acepción de personas. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No hace acepción de personas. Dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cada uno es responsable ante Dios. Dice en Romanos 14, versículo número 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La mamá no va a dar cuenta de ti. Tú darás cuenta de ti. El papá no va a dar cuenta de ti. Ni te va a servir como justificación. Es que mi padre no me enseñó, es que no me dijo, es que en esta iglesia eran... Tú darás cuenta de ti mismo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Dios se ha revelado a cada ser humano, incluso el indígena, porque algunos... Y entonces esa tribu... Dios ha dado la creación. Existe Dios, porque todo esto es creado por una mente y un poder único. Dios lo ha hecho. Dios ha dado la conciencia. Sabes que está mal, sabes que está bien. Busca el bien y síguelo.
Y Dios ha dado la oportunidad y cuando eso se despierte, la palabra de Dios te va a mostrar el camino. No hay nadie que podrá decirle, Dios, tú tienes la culpa de que yo no sea salvo. Nadie podrá señalar a Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Así es. Además, en este momento vemos que están de pie. No os quiero poner de pie porque cuando en un juicio se le dice al reo, póngase usted de pie, se le dice, ahora vas a escuchar la sentencia. No hay peros, no hay espera, que me faltan unas pruebas, nada. Eso es que algunos dicen, yo cuando llegue al cielo le voy a decir 2 o 3 cosas a Dios. Espérate. Tu boca no va a poder abrirse. Pero no porque te la... Es que ante la evidencia de Dios vas a quedar enmudecido. Tú mismo vas a reconocer, soy culpable. Pero aun siendo culpable, los corazones de estos, odio a Dios de todas maneras. Y serán como el mismo, en esa maldad, como el mismo Satanás. Todo lo que tienes te ha sido dado y con todo lo que tienes te rebelas contra el que te lo ha dado. Así es, como os conté la historia la vez anterior. Una lancha narcotraficante, el guardia civil extiende la mano, que se estaba hundiendo, extiende la mano para salvar a uno y conforme le está sacando le muerde la mano. ¿Puedes imaginar que muerda la mano que te quiere salvar? Así hacen algunos incrédulos con Jesucristo. Yo cierro los ojos, yo duermo, yo paso, yo no presto atención. En realidad estás despreciando al Señor Jesucristo. Pero que Dios te sacuda y diga, entiendo que Dios me ama. ¿Por qué escupo en la mano que me da de comer? ¿Por qué muerdo la mano que me quiere salvar? Si eso lo entiendes, apreciarás de verdad ese amor hasta el punto de que el Señor Jesucristo no solo extendió la mano, sino que dijo, tengo que dar mi vida para salvar la tuya, y derramó su sangre por ti y por mí. Él extendió no una mano, las 2 manos, y fue crucificado en la cruz. Y le dijo, no voy a soltar mis manos, traspasa mi costado porque mi sangre es la única que te puede limpiar de todo pecado. Y el centurión lo hizo por ti y por mí, para que este juicio del gran trono blanco nunca llegues a estar ahí. Nunca llegues a estar ahí. Van a escuchar la sentencia y la escucharás si no te has arrepentido. La escuchará tu familiar, la escuchará tu nieto, tu nieta, la escuchará cualquier persona que sabes que no tiene a Cristo. Y la sentencia es una. Y es irrevocable, inapelable, inmutable, como es Dios. ¿Sabes? Mucha gente ha sido engañado Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como les da la gana sin dar cuentas a nadie. También les ha engañado haciéndoles creer que no habrá consecuencias ni castigo por el pecado. ¿Os acordáis de Adán y Eva? No moriréis. ¿Adán y Eva murieron? Pues físicamente sí. Y espiritualmente también. Y tuvieron que aceptar el sacrificio que Dios hizo por ellos. ¿Sabéis que les pusieron pieles de animales? Para recibir pieles de animales significaba que había que haber habido un sacrificio que señalaba al verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado de Adán y Eva y de ti y de mí si creemos en él. Pero el pecado tiene consecuencias y fueron expulsados. Espero que hoy veas la realidad. Y de Dios no te puedes burlar.
Nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No, yo puedo reírme de Dios y luego, como no me ha visto nadie, no, te estás engañando a ti mismo. En realidad, no hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Así es. A lo largo de la historia, Dios ha ido juzgando a la humanidad y diciéndole, va a haber un juicio. Mira el juicio que he traído en el diluvio. Hombres malos y perversos. Ahí viene el juicio del diluvio. Va a haber juicio. No os rebeléis contra Dios. No querráis ser mayor que Dios. Ahí está la torre de Babel. Juicios separados. No queréis escuchar. Creéis que podéis vivir vuestra vida y usar vuestros cuerpos como os dé la gana, en adulterio, en fornicación, y luego hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahí está el juicio de Dios, Sodoma y Gomorra, juzgados. Y cada vez vemos más el desenfreno. Las plagas de Egipto, vemos cómo van a venir también plagas sobre la tierra. Vemos que Israel se enorgullece y dice, nosotros somos el pueblo escogido y no tenemos que preocuparnos, podemos hacer lo que queramos, porque si no el nombre de Dios, porque por eso nos llamamos Israel, que llevamos el nombre de Dios en nuestro nombre. Y Dios le dice, no quiero vuestros ritos, no quiero ni vuestros sacrificios de corderos, quiero vuestro corazón, y yo veo vuestro corazón y es malo y perverso, a la cautividad. Y fueron cautivos a Babilonia. Así fueron. Y también el Señor Jesucristo estaba presente. Ha venido uno mayor que Salomón delante de vosotros a mostraros la verdad, la sabiduría, el camino, la vida de verdad. Ha venido aquel que es el gran sumo sacerdote, que os quiere dar entrada al cielo porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. ¿Y vosotros lo despreciáis? Oh Jerusalén, dentro de poco vendrá vuestra destrucción. Y en el año 70 Jerusalén fue destruida. Y por 1800 y pico de años desapareció la nación de Israel. Pero Dios, en su compasión y en su misericordia, es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluso Israel, que ha vituperado y pisoteado el nombre de Dios, crucificando y gritando, crucifícale al Hijo de Dios. Pero también tu misericordia alcanza a ellos. Y hoy quiere darte, porque si no, la sentencia está clara. Y sobre la base que serán juzgados nos dice, por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué has hecho con Cristo? Esa es la razón. Pero dice que se abrirá el libro de las obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son una demostración de que merecen la condenación. Porque obras sin Cristo son obras que vituperan y desprecian el nombre de Cristo. Vuestras obras, vuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así que ritos y tradiciones y todo lo que el hombre quiera traer delante de Dios, para nada le va a dar salvación, porque cuanto más obras trae el hombre, más desprecia la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué dijo el completado está, consumado es, si está todo hecho? Lo que tú quieres añadir es bajar a Cristo de la cruz. Yo soy tan poderoso como tú para salvarme. No, por favor. No, por favor. Esa salvación que has despreciado hasta ahora es la que Dios quiere que tengas en cuenta. Nos dice en Hebreos, capítulo número 2, versículo número 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y puede ser lo que hemos oído ya en esta mañana.
No sea que nos deslicemos. No sea que me he resbalado y al caerte has pegado el tropezón más grande que te has dado en tu vida, porque caes al infierno. Dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, todo pecado va a recibir su justa consecuencia, su justo castigo. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Piensas que si no le entregas la vida a Cristo, podrás salir libre? Despreciar la salvación tan grande que Cristo ha comprado por ti. No le costó 10, 100 ni 1000 euros tu salvación. Le costó toda su vida. El dueño de todo el mundo. El que su vida vale más que todo el universo entero. Paga por tu salvación. ¿Y creerás que no hizo nada por ti? Lo hizo todo por ti. No desprecies, porque si desprecias tan gran salvación, entonces tendrás tan gran de consecuencia por el desprecio de tu salvación, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Yo lo oí, yo os lo confirmo. Yo lo leí y vivo por ello y para ello. Y muero por ello. Porque Cristo ha muerto por mí, mi vida le pertenece. Y no hay otra razón de la que me pueda gloriar en este mundo. Ese libro de obras, cuando se abra, solamente mostrará el grado del castigo del pecado, del castigo que merece tu pecado. ¿Fueron estas obras para jactarte? Pues la jactancia humana tiene una consecuencia. Porque sin Cristo, esas obras son solamente, y hay grados de castigo. Y no tenemos ahora el tiempo porque se nos ha ido, pero Dios dice que Corazín y si en Bethsaida, bueno, y está diciendo que hay unos que van a recibir mayor castigo que otros. No vamos a entrar en ese tema. Pero luego, lo más importante de todo, y con esto quería terminar, porque la consecuencia final es el infierno y mencionaré un poquito más en otra ocasión, pero ¿está tu nombre en el libro de la vida? Quiero terminar con esto. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? La vida se acaba, la vida se termina. Espero que no te descuides, ni te deslices, ni te autoengañes. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Dice el texto, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida. ¿Cómo puedo tener mi nombre escrito en el libro de la vida? En el libro de la vida los nombres se escriben con una sola tinta y una sola persona tiene la autoridad de escribir en este libro. Aquel que es escrito ya nunca más será borrado. Siempre estará ahí presente. Se escribe con la sangre preciosa de Jesucristo y es el Dios Todopoderoso quien, si tiene siervos ángeles, dice, escribe el nombre. Yo creo que lo hace Dios mismo. Él escribe el nombre y no hay nada, ni nadie que lo pueda borrar. Porque Él dice, yo doy mi vida por este nombre. Dice en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 5. Apocalipsis 3, 5. Dice la palabra de Dios. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no
borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Cristo quiere escribirlo, pero tú tienes que arrepentirte de tu pecado y confesarlo como tu Señor y Salvador. Tú tienes que aceptarle como el Rey de tu vida. Tú tienes que reconocer que su muerte es la tuya, que tú merecías, y aceptarle como tu Señor y Salvador. Dice en el capítulo 17, versículo 8, Apocalipsis 17, 8. Y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Los que no tienen tu nombre escrito seguirán a la bestia. Ah, ¿cómo? La bestia dice, tú no prestes atención, tú no te preocupes de lo que hizo Cristo por ti, tú pasa de religión. Ya, es un engaño. Porque nosotros también decimos que pases de la religión, pero no pases de la relación personal con Cristo. Si tú no eres hijo de Dios, estás perdido. Si Cristo no es tu Señor y Salvador, estás perdido. Así es. Hay más sitios donde podríamos buscar, pero desde luego qué importante es tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Así acaba en el capítulo 21, versículo 27. 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando de ese cielo nuevo y tierra nueva, de la nueva Jerusalén, donde viviremos para siempre con el Señor. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y nos da la razón para estar inscritos ahí. ¿Es el Cordero, la sangre del Cordero que te ha limpiado de todo pecado? ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? Entonces tu nombre estará escrito y por la eternidad entera disfrutarás de las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Él no quiere que ninguno vaya al infierno, pero todos aquellos que le rechazan no tienen la bendición de Dios, sino la ira de Dios sobre sus cabezas. Y Cristo, no dejando de lado esa ley, dijo, si tú crees en mí, la ira de Dios caerá sobre mí y no sobre ti. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Qué aceptarás? ¿Aceptarás a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? ¿Le recibirás como el Salvador? Y entonces aquel juicio del gran trono blanco no tendrá nada que ver contigo. ¿O tú, hijo de Dios, en cambio, sabiendo esta verdad, cómo serás juzgado? Y ahora nombro algo que la veremos en otro momento. Porque el creyente también tendrá un juicio, el tribunal de Cristo. Pero no es para perdición o salvación. ¿Has sido un siervo fiel? ¿Has sido un creyente que ha estado constantemente andando en los caminos del Señor? ¿Has entendido la verdad del juicio de Dios y la has predicado al mundo que te rodea? ¿Te has dado cuenta de que Dios no quiere demandar de ti la sangre de tu prójimo? Entiéndelo y compréndelo, porque Dios espera que tú le estés honrando y glorificando. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado en la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tú y yo tenemos ahora, si hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que no se tengan que presentar en el juicio del gran trono blanco. Vamos al Señor en oración.
Amado Señor Dios Santo, gracias por tu... unos con otros.